Hola, ¿cómo están Hola, todos? muy buenas noches a todos. Espero Hola, Ana. que estén muy bien. ¿Qué tal, Giovanna? Por un lado, es un placer para nosotros estar nuevamente conectados en presencia de este gran grupo de panelistas, bueno, y disertantes que hoy vamos a tener el placer de contar con la doctora Ana Roca, que bueno, tiene mucha experiencia en lo que es gastroenterología infantil, es jefa del servicio de gastroenterología del Hospital Garrahan y también lleva a cabo la dirección de lo que es la beca del programa de formación de trastornos motores en pediatría. Así que bueno, para nosotros es un placer poder contar hoy con ella para que nos dé una gran charla, un tema que es muy interesante para lo que hacemos gastroenterología, sobre todo infantil, lo que hacemos la parte de motilidad y también para los adultos, porque bueno, son pacientes que con el correr del tiempo terminan haciendo transición, ¿no es cierto? Y muchas veces llegan son patologías que uno la ve en pediatría, pero que también terminan siendo manejadas por gastroenterólogos de adultos. Así que bueno, Ana, un placer estar con vos. Así que bueno, dejamos la charla para vos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con amigos, bueno, con mi compañera de todos los días, con Dani Neder, con Gabriel, con el que compartimos tantos años, con Laura, que me enseñó hace mucho tiempo a hacer, recién decíamos, hace mucho que no nos cruzamos, y sí, nos cruzábamos en el Udaondo, y ella me enseñó a hacer manometrías, y con Giovanna, la que conocí unos años atrás, y la verdad que es un gusto siempre conversar con ella. Eh, Vamos a comenzar entonces hablando del manejo intestinal del paciente con mielomeningocele. Ana, te muteaste sin querer. Estás muteada. Se muteó. Ahí les decía que vamos a hablar del manejo intestinal del paciente con mielomeningocele y que voy a hablar en nombre del equipo de neurogastro del Garrahan. Todos estos que están acá son los que forman o formaron parte del grupo de neurogastro y con los que seguimos muy conectados, así que espero representarlos bien. A ver, no puedo pasar las diapositivas. Ahí está, ahí pasó. Intestino neurogénico o disfunción neuropática implica la denervación somática o autonómica del intestino y hay causas congénitas y causas adquiridas. Las congénitas son las más frecuentes en pediatría, fundamentalmente la espina bífida, que es casi sinónimo de intestino neurogénico con sus variantes mielomeningocele, meningocele o espina bífida oculta. ¿Qué es lo que debemos conocer? Tenemos que saber cuál es el mecanismo fisiopatológico, la frecuencia y la importancia de este problema, cuáles son los objetivos resultados esperados en un plan de manejo intestinal, cómo evaluamos a los pacientes y cómo los tratamos. En cuanto al mecanismo fisiopatológico, sabemos que hay un cierre incompleto de la columna vertebral y por lo tanto una malformación del tubo neural. Entonces las raíces nerviosas herniadas a través del defecto sufren un daño antes y después del nacimiento hasta que este defecto se cierra. La mayoría de los pacientes con mielomeningocele están implicadas la médula lumbar y las raíces sacras y por lo tanto casi el 100% va a tener disfunción vesical e intestinal. Hay dos situaciones que suelen coexistir en estos pacientes, la incontinencia y la constipación. ¿Y por qué? Estos pacientes tienen reflejo rectal inhibitorio presente y de hecho muy marcado y prolongado, como podemos ver, pero la sensorialidad está alterada, no tienen urgencia defecatoria, por lo tanto cuando se relaja el esfínter interno y baja la materia fecal al canal anal, los pacientes experimentan incontinencia, porque además está alterada la contracción voluntaria, hay compromiso del esfínter anal externo, pero a la vez son constipados porque tienen un tránsito colónico lento, hay disminución de la actividad general, esto depende del nivel de lesión espinal, existe una debilidad de la musculatura abdominal que reduce la capacidad de pujo. ¿Con qué frecuencia se presenta este problema? Una publicación reciente es el estado del arte para el manejo intestinal de las anomalías espinales. Es una publicación donde quizá los nombres más conocidos por nosotros son los de Mark Levitt
y Rebeca Rentea, que son dos cirujanos proctológicos infantiles muy conocidos, y dicen que estos pacientes con anomalías espinales en un 92% tienen vejiga neurogénica, el 87% intestino neurogénico, para nosotros es casi el 100%. La incontinencia fecal se presenta en un porcentaje elevado, la incontinencia urinaria también, y la calidad de vida está alterada independientemente de la edad, de la frecuencia defecatoria y del volumen de pérdida. ¿Cuál es la importancia del problema? Veamos algunas citas. Y estos son algunos resultados publicados en una encuesta que se desarrolló en adultos con espina bífida o padres de niños con espina bífida y se publicó en Chicago en 2019. El 50% de los niños con espina bífida refieren a la incontinencia como mayor problema y para los adultos con espina bífida la incontinencia es por lo menos el segundo problema en importancia, pero para la mitad de estos lo consideran un problema muy importante. Solo el 23% y el 29% de los pacientes de 5 y 21 años reportan continencia intestinal y urinaria normal. Un porcentaje elevado de los niños con espina bífida no son autónomos, dependen de sus cuidadores para evacuar los intestinos, y los padres perciben que la disfunción intestinal y urinaria es más estresante que la incapacidad motora. Pero pese a todo lo que conocemos sobre intestino neurogénico, la inclusión del gastroenterólogo fue tardía, y fíjense cómo fue la historia en nuestro hospital, donde existe un consultorio multidisciplinario de mielomeningocele que se creó en 2005. Tiene dos ámbitos de atención: el hospital de día polivalente, donde se atienden pacientes de Cava y alrededores, y el consultorio externo de mielomeningocele, donde se atienden los pacientes del interior. Los pacientes cumplen en el hospital lo que llamamos la semana del mielo. Llegan el día lunes, comienzan a hacer interconsultas y exámenes complementarios, y los días jueves tienen la consulta con el clínico y con algunos especialistas, y se cierra la atención del paciente y se programa la próxima visita. Fíjense la larga lista de especialistas que integraban el consultorio, pero el gastroenterólogo no estaba. Y es así que, por ejemplo, en el año 2018, en el primer semestre, 218 pacientes habían sido evaluados en la clínica de mielomeningocele, solo el 15% tenía consulta gastroenterológica y el 35% de este 15 había podido acceder a 2 o más consultas en el año. ¿Por qué las causas de esta demora en incorporar al gastroenterólogo? Algunas de los argumentos que escuchábamos era que los pacientes tenían otras prioridades, obviamente que en el periodo neonatal la neurocirugía para corregir el defecto y en muchas oportunidades colocar una válvula de derivación. Las prioridades urológicas, la instauración del cateterismo intermitente limpio para evitar infecciones y el deterioro de la función renal. Entonces lo que ocurría era que con mucha frecuencia era el pediatra el que daba las pautas iniciales de manejo, pero cuando llegaba el momento del control de esfínteres, ahí surgían dificultades, sobre todo cuando había que solicitarle exámenes complementarios o indicar tratamientos específicos, realmente se notaba la necesidad de incorporar a un especialista. En el año 2017-2018 yo estaba haciendo la especialidad de Administración Hospitalaria y Salud. Teníamos que elaborar un trabajo final integrador y el mío fue la mejora de la calidad de la atención gastroenterológica de los pacientes con mielomeningocele asistidos en el hospital. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a trabajar con Dani y con la que era nuestra becaria en ese momento, Alejandra Mortarini. Nos reunimos con los demás especialistas del consultorio y elaboramos las recomendaciones para el manejo de intestino neurogénico de nuestros pacientes. Lo mismo hicieron las nutricionistas, la kinesióloga, que indicó también las adaptaciones que tenían que tener los baños de estos pacientes. Elaboramos un plan de manejo intestinal y además elaboramos algo que fue una experiencia interesante, que fue el plan de manejo intensivo. Identificamos un grupo de pacientes que tenían mayores dificultades y que no le alcanzaba con la consulta o 2 consultas anuales que tenían la mayoría de los pacientes. Entonces les propusimos realizar este plan de manejo intensivo, que era concurrir una vez por semana al hospital durante un mes y ser evaluados por el gastroenterólogo, por nutricionistas y kinesióloga. Y desarrollamos un calendario intestinal. Pero la verdad que nosotras no fuimos las únicas, porque se fueron sumando becarios y fueron aportando. Cada uno de ellos dejó una huella, hizo crecer este consultorio, como Gabriel Verón, como Mayra Chazarreta, como Patricia Gabaice y como nuestra becaria actual, Paola Espinosa.
¿Cuáles son los objetivos de tener un plan de manejo intestinal? Obtener movimientos intestinales predecibles y completos para lograr la continencia social. Obviamente apuntamos a la independencia, que es el factor crítico que se relaciona con los mayores scores de calidad de vida. Y el objetivo sería cumplir todo esto con el mínimo de tiempo, la mínima molestia, mínimo dolor y menos efectos secundarios y gastos. Y apuntamos, como define Susan Liebold, a la pseudocontinencia, que es la capacidad de usar ropa interior habitual, excepto en los periodos de diarrea, con pérdida involuntaria de materia fecal no más de una vez por semana. ¿Cuáles son los resultados esperados de un plan de manejo intestinal? Como dicen las guías de atención de pacientes con espina bífida, hay outcome primarios que implican la intervención antes de que surjan los problemas, que buscan mantener la continencia social apropiada para cada edad. El outcome secundario, identificar los problemas en estadios tempranos, apuntan a maximizar la independencia, el conocimiento y la compliance con la dieta y el plan de manejo intestinal. Y los resultados terciarios que apuntan a mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas, en este caso sería minimizar la constipación. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Comenzamos por una historia clínica, investigamos frecuencia y características de las deposiciones, en qué momento del día ocurren, si tienen urgencia o no, qué las desencadena. Si los pacientes toman algunas drogas, por ejemplo, los anticolinérgicos que reciben para vejiga neurogénica y que suelen constiparlos. El examen físico implica la palpación abdominal, tratando de identificar masas fecales, en la región perianal, si hay escurrimiento, si hay dermatitis, escaras, fisuras, prolapso, si tienen un ano dilatado, hipotónico, evaluamos la sensorialidad, la respuesta refleja. En los pacientes obesos podemos realizar un tacto rectal para evaluar si hay materia fecal o no y ver la contracción del esfínter anal externo y el cubo rectal. Y es discutida la utilidad de la placa de abdomen en cuanto a evaluar la cantidad de materia fecal, ya que esto no siempre se correlaciona con síntomas, pero la verdad es que nosotros sí la utilizamos bastante. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Fíjense que algunos grupos inician con un colon por enema y entonces con esto definen si el paciente es un constipado con escurrimiento o incontinente. Nosotros la verdad es que el colon por enema no lo hacemos de inicio, lo hacemos si tenemos dificultades o existen ciertas dudas. Con respecto al tiempo de tránsito con marcadores, bueno, ahora no tenemos marcadores, pero tampoco lo utilizábamos de rutina, solamente si había dificultades en el manejo. La manometría no rectal la hacemos en pacientes seleccionados, no hacemos ecografía endoanal, no contamos con ella, y la resonancia o la tomografía de cerebromédula en general no la solicitamos. Sí utilizamos este calendario intestinal que diseñamos, donde los pacientes pueden anotar cuántas deposiciones tienen por día en el baño, en el pañal o en la ropa interior, y utilizamos la escala de Bristol. ¿Cómo medimos? Se puede utilizar un score, que es el score de Kelly, que evalúa la función intestinal basado en 4 parámetros: la frecuencia de los movimientos intestinales, el tiempo que le lleva al paciente tener una deposición, se utiliza estimulación digital o evacuación digital y la frecuencia de episodios de incontinencia. Esto está estandarizado y está validado para pacientes mayores de 6 años y por debajo de 8 puntos se considera que es normal. Cuanto más alto sea el puntaje, más neurogénico es el intestino. Pero otros utilizan otras herramientas. Por ejemplo, este grupo no utiliza el score de Kelly porque dice que no le aporta información suficiente para guiar el tratamiento. Entonces utilizan una hoja de registro que la utilizan por lo menos por 3 semanas y con esto realizan cambios hasta lograr la continencia. Entonces les preguntan a los pacientes cuándo ocurrió la deposición, si fue en el baño, en el pañal o en la ropa, qué características tenía, si era dura, blanda, desligada, si tuvo esfuerzo defecatorio, urgencia y qué la desencadenó. Esto es importante, si fue el ejercicio, los alimentos, líquidos o las medicaciones. Y en base a esto elaboran su árbol de decisiones. ¿Cómo tratamos a los pacientes? Una publicación de la publicación de Rentea dice que un abordaje de manejo intestinal estructurado en estos pacientes puede mejorar la continencia en el 77% de los casos, los problemas urinarios asociados y la calidad de vida. Y entonces, como les contaba, ellos inician con el examen físico y el colon por enema y definen
si el paciente es incontinente, sin una constipación subyacente, y si tiene una pérdida del tono anal, lo que utiliza es fibra soluble, antidiarreicos y enemas de poco volumen. En cambio, si el paciente es constipado, con episodios de escurrimiento o sin ellos, utiliza modificaciones en la dieta, pautas de hábito, fibra soluble, si las deposiciones son blandas, laxantes osmóticos si las deposiciones son duras. Si esto no funciona, agrega laxantes estimulantes. Si persisten los episodios de incontinencia, recurre a las enemas de gran volumen. Y si el paciente tiene deseos de independencia o no tolera la vía rectal, propone hacer enemas anterogras o irrigaciones transanales. Y si todo esto no funciona, propone una ostomía. Las guías de Mosiello y de Benninga lo que proponen es un algoritmo de tipo piramidal, donde en la base de la pirámide está el tratamiento conservador. Si no funciona, se progresa al tratamiento farmacológico, las irrigaciones transanales y las opciones quirúrgicas, que esto es más o menos lo que nosotros hacemos. En cuanto al tratamiento conservador, las pautas alimentarias, esta es una diapositiva que me permití utilizar, que es de nuestras nutricionistas Mariana Basso y Karina Brena. Nos recuerdan que estos pacientes con intestino neurogénico tienen constipación o incontinencia o ambas cosas, pero además tienen una vejiga neurogénica. Entonces, a la hora de dar pautas de dietoterapia, hay que investigar si tienen enfermedad renal, hacer una adecuación dietoterápica según la función renal. Muchas veces tienen sobrepeso y obesidad, entonces hay que indicar un adecuado aporte calórico y hábitos saludables, un adecuado aporte de fibra soluble e insoluble según la tolerancia de cada paciente, una adecuada ingesta de líquidos, moderar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ricos en azúcares simples. Con respecto a la actividad física, la verdad es que no hay una evidencia comprobada, pero tampoco es dañino indicarla, al contrario. Entonces, en general tratamos de estimular, porque creemos que esto puede mejorar la motilidad peristáltica intestinal y reducir la constipación. También apuntamos a que los pacientes tengan una defecación programada, intentando que tengan deposiciones por lo menos una vez por día a la misma hora, utilizando fundamentalmente el reflejo gastrocólico, ya que al despertarse o después de las comidas o de las bebidas tibias tenemos habitualmente contracciones intestinales más importantes, entonces deben intentar defecar por lo menos 10 a 30 minutos después de comer o beber. En cuanto al masaje abdominal, tampoco hay evidencias de su utilidad, y un estudio en adultos con intestino neurogénico dice que esto reduce el tiempo de tránsito colónico, disminuye la distensión y aumenta la frecuencia defecatoria. ¿Cómo se hace? Se inicia en fosa ilíaca derecha, se asciende con la mano en forma de U invertida por encima del ombligo, se baja la región suprapúbica y se profundiza para mover el gas y la materia fecal hacia el recto. Muchos de estos pacientes utilizan estimulación digital, que no es lo mismo que evacuación digital, que es para evacuar y no se lo considera apropiado como tratamiento crónico. La estimulación es introducir un dedo con guante lubricado en el recto, moverlo en sentido rotatorio para dilatar el canal anal y relajar el cubo rectal. Y en cuanto a la posición, se aconseja que las rodillas queden por encima de las caderas o ambas en posición de cuclillas, lo que se llama el squatting position. Esto favorece la defecación. Para relajar los músculos de la pelvis, al sentarse en el inodoro, los pies deben estar apoyados y existen muchos adminículos para lograr esto. Estos son algunos ejemplos, como estos banquitos o taburetes para apoyar los pies, reductores de inodoro, etc. En cuanto al biofeedback y la fisioterapia, el biofeedback no mejora la sensorialidad ni las presiones de contracción voluntaria, que son lo que tienen alterados estos pacientes. Parecería no haber una ventaja a largo plazo en agregar biofeedback al tratamiento convencional en intestino neurogénico, aunque habría pruebas limitadas de su utilidad en los pacientes con constipación funcional, y lo mismo ocurre con la fisioterapia del suelo pélvico, que tampoco hay evidencias de su utilidad en estos niños. Cuando no nos alcanza con el tratamiento conservador, y suele no alcanzarnos, progresamos al tratamiento farmacológico. Los laxantes orales se indican para reducir el tiempo de tránsito colónico, para obtener una materia fecal blanda y formada en la ampolla rectal al momento de planear un movimiento intestinal por la familia o el niño, y es útil cuando el aporte de líquidos o fibra no es suficiente. Con respecto al tipo de laxante a utilizar, los laxantes osmóticos, la lactulosa
habitualmente lo usamos en el primer año, después no es mucho más útil. Polietilenglicol sí, el psyllium, que podemos usar un agente formador de masa, que si lo damos con poco líquido es útil en los pacientes incontinentes y con abundante líquido en los constipados. Y en realidad lo que se utiliza mucho en estos pacientes son los laxantes estimulantes como el bisacodilo y los enócidos, que son los que permitirían en muchos casos obtener un movimiento intestinal predecible. ¿Cuál tenemos que elegir? Si las deposiciones son duras y difíciles de evacuar, optaremos por los laxantes osmóticos. En general nosotros los indicamos en bajas dosis porque si las deposiciones se vuelven muy líquidas puede empeorar la incontinencia. Recordar que estos pacientes tienen una alteración de la sensorialidad y no pueden tener una adecuada contracción voluntaria. Los más recomendados les decía que son los laxantes estimulantes que incrementan la motilidad y acortan el tiempo de tránsito. Es importante titular la dosis, esto es muy individual. Hay publicaciones de dermatitis perianal severa en pacientes que han tenido mucho tiempo de contacto de la materia fecal con la piel del periné. En general se vio esto con dosis altas de 60 miligramos, que habitualmente nosotros no llegamos a usar estas dosis. Si las deposiciones son muy líquidas, el laxante estimulante se puede asociar a una fibra soluble como es el psyllium. Y en cuanto a los tratamientos combinados, no hay evidencia de su utilidad. Teóricamente no deberían usarse estimulantes con los métodos de evacuación mecánica porque podemos favorecer las pérdidas al estimular la motilidad. Sí se podrían asociar laxantes osmóticos si la materia fecal es muy dura. Y con respecto a los secretagogos, como el inaclotida, el lubiprostone, o los serotoninérgicos, como la prucaloprida, realmente se podrían usar junto con los estimulantes si estos a altas dosis no son suficientes. Nosotros no tenemos mucha experiencia en su uso. Si la terapia oral fracasa para producir un movimiento intestinal predecible, vamos a continuar con las terapias rectales, supositorios, los plugs, enemas e irrigaciones. Con respecto a los supositorios que el paciente suele utilizar para evacuar minutos después de ser colocados, nosotros tenemos solamente los supositorios de glicerina que se utilizan en lactantes, no son muy efectivos en niños mayores. En los mayores sí serían más útiles los de bisacodilo o los de bicarbonato de sodio que producen una deposición en pocos minutos pero que no están disponibles en nuestro medio. Con respecto a los anal plugs o los tapones anales, sellan de manera temporaria el canal anal. Se utilizan para prevenir la incontinencia fecal y los estudios avalan su uso de forma intermitente como una terapia adyuvante. Nosotros los indicábamos para situaciones muy puntuales como la actividad física, la pileta. La verdad es que muchos pacientes se sentían muy cómodos con esto y muy seguros, pero bueno, lamentablemente en este momento se ha discontinuado su producción. En los pacientes que no logran tener movimientos intestinales predecibles con laxantes, rotamos a enemas rectales. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente se mantenga limpio, por lo menos durante 24 horas. Utilizamos enemas de solución salina y en algunos casos se pueden agregar aditivos como glicerina, jabón de Castilla, bisacodilo. Con respecto a la composición, la solución salina teóricamente podría ser reemplazada por agua potable en los mayores de 3 años para evitar la deshidratación y la hiponatremia. En general nosotros indicamos con solución salina. Y en cuanto a la técnica, la solución se instila en 5 a 10 minutos, se le pide al paciente que la retenga por lo menos por 10 minutos y luego la expulse en 30 a 40 minutos. Esta es una idea de las medidas estimativas según la edad. Recordar que tenemos que utilizar sondas libres de látex, adecuada al peso y a la edad del paciente. Nosotros recomendamos de 10 a 20 mililitros kilo, 1/3 de vaselina y 2/3 de solución. No utilizamos las enemas con fosfato de sodio por el riesgo de hiperfosfatemia, hipocalcemia o hipocalemia. Y en cuanto a los aditivos, si bien están publicados y muy mencionados en la literatura, la verdad que nosotros no los usamos demasiado, solo tenemos alguna experiencia puntual con glicerina y utilizamos las dosis recomendadas para pacientes con malformaciones anorrectales. El alerta, bueno, ahí están descritos casos de colitis química, sobre todo en altas concentraciones de estos aditivos. Pero hay pacientes que tienen dificultades con los enemas convencionales, tienen pérdidas porque no pueden contraer los esfínteres y retener la solución que se administra. Entonces, ¿cuáles serían las opciones?
Una es utilizar un enema continente con un catéter balón. Se utiliza una sonda Foley 22, 24, 26, depende de la edad y el peso del paciente. Lo que se insufla es variable, está publicado hasta 30, 60 mililitros. En general nosotros usamos volúmenes muy inferiores a estos. No permiten la autonomía, se requiere la ayuda de un cuidador para administrar la solución y es útil para pacientes que tienen bajas presiones intranales y tienen pérdidas. La segunda opción son las enemas con cono. Este sería el dispositivo. Es muy simple, la verdad que no es para nada engorroso, implica la inserción de la punta de un cono de silicona graduado hasta ocluir el ano que queda sellado herméticamente. Es muy útil en pacientes con un ano muy dilatado que no retienen el balón y es reutilizable. No lo tenemos en nuestro medio, la verdad es que si uno lo busca en Amazon se puede conseguir con facilidad, tampoco es demasiado oneroso y dura creo que 6 meses. Y la tercera alternativa son los dispositivos mecánicos para realizar irrigaciones transanales, como por ejemplo el Peristin, que es con el que contamos en nuestro medio. Esta es una alternativa terapéutica muy útil previa a considerar una cirugía. La irrigación se hace con agua potable o solución fisiológica a temperatura corporal. El volumen a instilar es entre 10 a 20 mililitros kilo, el menor volumen que sea efectivo para el paciente. Y las guías dicen que podría agregarse polietilenglicol, bisacodilo, etcétera, pero en general esto es off-label y habitualmente el laboratorio no lo recomienda, no sabemos bien si es por que se pueden dañar en forma prematura los materiales. Un estudio en niños dice que las irrigaciones transanales mejoran la calidad de vida, disminuyen la incontinencia y favorecen el bienestar en los pacientes y las familias con una tasa de éxitos muy alta. Estas son algunos que encontré, no los he visto en el país, no sé si alguno los conoce, pero por ejemplo, si uno entra en la página de Coloplast de United Kingdom, existe el Peristin Plus. En lugar de tener un catéter con balón, que es el que nosotros conocemos, tiene este cono, que me parece que podría llegar a ser útil en los pacientes con un ano dilatado. Y después existe este Peristin Light, que permite hacer una irrigación de poco volumen, de 175 mililitros nada más. Esto sería útil sobre todo en un paciente que está fuera del hogar, que viaja y que necesita una alternativa que sea fácilmente transportable. ¿Cuáles son las indicaciones de las irrigaciones? Principalmente el intestino neurogénico, pero también secuelas de malformaciones anorrectales, incontinencia fecal por iatrogenia. Nosotros lo hemos utilizado en constipados refractarios, lo hemos utilizado mucho en pacientes con malformaciones y también en algunos casos de enfermedad de Hirschsprung. Las contraindicaciones, la estenosis anal o colorectal, la enfermedad inflamatoria activa, cirugía colorectal reciente, la colitis isquémica. No son muchas las complicaciones, algunos pacientes pueden referir dolor o molestias en el momento de la inserción del balón, la expulsión del catéter o que se rompa el balón, y las perforaciones son muy infrecuentes. Basili fue uno de los primeros que publicó su experiencia en el uso de irrigaciones transanales en United Kingdom. Eran 23 pacientes, los cuales 11 tenían espina bífida y el 70% de esta población se mantuvo limpio realizando irrigaciones transanales. Un muy bajo porcentaje abandonó tratamiento por dolor, por pérdida del balón o porque persistía la incontinencia. No es un tratamiento rápido, se dice que para vaciar el intestino puede llevar 20 a 40 minutos. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tardar 1 hora desde que inician el procedimiento hasta que terminan. La frecuencia inicial puede ser diaria. En general, la indicación es comenzar cada 48 horas, pero si el paciente prefiere utilizar un volumen menor y tener un tiempo de expulsión más corto, lo puede hacer diariamente. Y este es el Peristin Plus, el modelo actual. ¿Qué limitaciones tienen las irrigaciones? Si bien logran evacuar el intestino en forma exitosa y disminuir los episodios de escapes, la adherencia en los chicos mayores y los adultos es baja. ¿Por qué? Porque asegura la independencia para realizarlo en un porcentaje todavía bajo de casos. ¿Y cuáles son estos casos? Los pacientes que tienen movilidad limitada, condiciones neurológicas que afectan el balance corporal o la habilidad manual no pueden realizarlo por sí mismos y necesitan asistencia para administrar la solución.
Estos son los resultados del multicéntrico italiano, 916 pacientes, 86% mejoró luego del inicio de las irrigaciones transanales. Y un estudio más reciente, una revisión sistemática en 1.400 pacientes, encontró que el 78 y al 84% había mejorado la continencia, el 95% había mejorado la calidad de vida, pero identificó que había una alta tasa de abandono. Entonces, recomendaba seleccionar muy bien a los pacientes y hacer un seguimiento personalizado. Pero de lo que no hay dudas es que realmente esta alternativa ha reemplazado en gran medida el enfoque quirúrgico tradicional para las personas que no responden a la escalada de tratamientos conservadores y médicos, ya que es tan eficaz como la cirugía sin la morbilidad adicional que tiene la cirugía. La microbiota también está metida. Hay una publicación que habla de qué pasa con la microbiota en los pacientes con irrigaciones transanales. Compararon la microbiota antes y después de realizarlas e investigaron cambios en los cultivos de orina y encontraron que estos pacientes post-irrigación tienen un aumento de las bacterias productoras de butirato que juegan un rol benéfico en la motilidad intestinal y en el sistema inmune del paciente. Hay una correlación positiva con la escala de Bristol, mejora la constipación y hay una disminución de la frecuencia de infecciones urinarias. Finalmente, si todo esto no funciona, nos queda el tratamiento quirúrgico. Se propone alguna de las instancias, por ejemplo, alguna opción de enemas anterógradas continentes. Kelly reporta que un 40% de los pacientes con mielomeningocele van a ser sometidos a una cirugía intestinal, incluyendo las enemas anterógradas. En ellas la limpieza intestinal ocurre de una manera más fisiológica, anterógrada, y no es una condición de éxito como se creía, es una condición como se creía antes, haber tenido éxito con la vía rectal para proponerle al paciente realizar una enema anterógrada. El mayor porcentaje se realiza en adolescentes y otorga de 4 a 5 veces más independencia que las irrigaciones transanales. ¿Cuáles son las opciones? Teniendo en cuenta la parte del intestino que se va a llevar a la piel, tenemos la apendicostomía de Malón, el neomalón que utiliza alguna parte del colon para crear un conducto cateterizable cuando no se puede utilizar el apéndice, y la cecostomía o botón de Child. Esto se puede realizar en forma percutánea, endoscópica o laparoscópica, y es importante tener en cuenta el plan urológico, ya que si el paciente va a necesitar su apéndice para realizar un Mitrofanoff, entonces hagámosle una vesecostomía. Esto es lo que nosotros hacemos en el hospital. Habitualmente no se hace malón, sino lo que se coloca a través de intervencionismo es el botón de Child. ¿Cómo se hacen las enemas anterógradas? Se administran lavados por el botón de secostomía durante 15 a 20 minutos. El paciente tiene que permanecer sentado después 30 a 40 minutos para vaciar su intestino. En lo posible, hacerlo en un mismo horario, de acuerdo a la respuesta cada 24 o 48 horas. Y el objetivo es dar independencia en el manejo intestinal. ¿Qué es lo que se infunde? Puede ser agua, solución salina, se puede agregar polietilenglicol, laxantes estimulantes, y realmente las enemas con laxantes estimulantes parecen ser las más efectivas. Donde, en el caso de que el paciente tenga un megarrecto importante o una impactación rectosigmoide, podemos proporcionar un enema anterógrada desde un lugar más distal, como el colon transverso o el descendente, lo cual puede obtener una evacuación más eficaz de las heces y reducir el riesgo de intoxicación hídrica por retención del irrigante. ¿Cuáles son los resultados de las enemas anterógradas? Los pacientes pueden tener complicaciones menores como estenosis, estrechez del ostoma, infecciones, fugas o tejido de granulación, y las mayores son raras. Los pacientes reportan satisfacción y mejoría de la calidad de vida. La tasa de éxito va del 69 al 93% y la continencia completa se logra en un porcentaje variable del 33 al 71%. Y en cuanto a la autonomía, también dependerá del desarrollo cognitivo, del balance corporal y la destreza, y los pacientes que tienen hipotonicidad o espasticidad troncal o en la parte superior de su cuerpo van a requerir de sillas especiales durante el procedimiento para poder permanecer sentados hasta evacuar su intestino. No me voy a extender con respecto a neuromodulación porque no tengo experiencia, pero
Fíjense que en el año 2021, la publicación de Benninga se refería a que la neuromodulación sacra no estaba aprobada por la FDA en Estados Unidos para la disfunción intestinal en los niños menores de 18 años, ni en los menores de 16 para disfunción vesical, y es más, advertía, puede que no sea técnicamente posible para las causas más comunes de intestino neurogénico que involucran alguna anomalía anatómica de la médula espinal. Pero también en ese año aparece una publicación china que analiza en forma retrospectiva la evolución de 29 pacientes con espina bífida sometidos a neuromodulación sacra. En 21 de estos pacientes, el 72% habían tenido una buena evolución y habían mejorado por lo menos un síntoma. Entonces los autores concluyen que la neuromodulación sacra es una terapéutica efectiva para el intestino neurogénico y para la vejiga neurogénica en los pacientes con espina bífida, sobre todo para aquellos que tienen retención urinaria. Y en cuanto a la estimulación eléctrica no invasiva, está descrita la estimulación del nervio tibial posterior, que puede mejorar la disfunción intestinal, pero no hay muchas publicaciones en pacientes neurogénicos. Y tampoco con respecto a la estimulación eléctrica transcutánea. Está el trabajo de Veiga del año 2013, con muy buenos resultados, pero no había datos específicos para pacientes neurogénicos. Hasta este año, en que Román Biliardi y Miguel Saps publican el uso exitoso de estimulación transcutánea parasacra en un paciente con mielomeningocele e incontinencia fecal. Y ellos cuentan la experiencia de un varón de 13 años con mielomeningocele L4, con constipación, con disinergia fecal y con incontinencia, que habían tratado inicialmente con biofeedback. Román es muy entusiasta del biofeedback, como les ha contado, pero este paciente, si bien había mejorado, no había resuelto totalmente la incontinencia, entonces lo que le propusieron fue realizar neuroestimulación transcutánea eléctrica con resolución de la constipación y de la incontinencia, inclusive con mejoría de su vejiga neurogénica, nos aclara. Entonces, para el conocimiento de los autores, este sería el primer caso de utilidad de neuroestimulación transcutánea aplicada a los dermatomas S2, S4 en un paciente con mielomeningocele. Y los autores lo que subrayan es que obviamente es una modalidad segura, no invasiva y de bajo costo para estos pacientes. ¿Qué hay con respecto a otras cirugías? Las resecciones quirúrgicas no juegan ningún rol en el manejo del intestino neurogénico. La principal ventaja de las ostomías es la reducción significativa del tiempo que se requiere para vaciar el intestino, para evitar escapes de materia fecal en el periné y evita, obviamente, la necesidad de una terapia rectal. En general, siempre la consideramos como el último recurso, pero quizá en algunos pacientes deberíamos advertirlos más precozmente acerca de esta modalidad, lo cual puede generar autonomía y autocuidado. Y en el Registro Nacional de Espina Bífida de Estados Unidos, que estudió pacientes del 2006 al 2015, es decir, antes de la era del boom de las enemas anterógradas y de las irrigaciones, un 2 o un 3% de los pacientes eran manejados con una ostomía de descarga. Y ahora, poco para resumir e ir finalizando, vamos a juntar todo esto en algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, este es un paciente de 12 años, mielomeningocele, constipado crónico. Le hacemos una manometría. Yo les contaba que nosotros no estudiamos con manometría a todos los pacientes, seleccionamos algunos casos. Y este paciente tenía visualmente, yo diría que una presión de reposo aceptable, la contracción voluntaria no era muy distinta al reposo. Podemos ver en el pujo que algo relajaba y que el reflejo rectoanal inhibitorio estaba presente, lo que se ve muy bien si le ponemos la visión de la manometría convencional. Entonces, ¿cuál fue el informe de la manometría de este paciente? No tenía desórdenes del reflejo rectoanal, normotensión anal, e informamos una hipocontractilidad. ¿Por qué hipocontractilidad? Porque la contracción voluntaria era casi similar al reposo, no aumentó. La sensorialidad estaba alterada y el test de expulsión no había sido evaluable. ¿Qué tratamiento podríamos proponerle a este paciente que tiene presiones de reposo adecuadas y la contracción voluntaria no está tan comprometida? Podrían iniciar laxantes estimulantes y ver la respuesta. En cambio, acá tenemos una paciente de 17 años con un mielolumbar de posiciones variables, oscilaba entre Bristol 1, Bristol 6 y predominaba la incontinencia.
El reposo no estaba tan mal, la contracción voluntaria parece tener menos presión que el reposo. Ante la tos, la defensa era pobre y el reflejo estaba presente. Entonces, la paciente no tenía desórdenes del reflejo, tenía una normotensión anal, las presiones eran de 99 con una hipocontractilidad. La contracción voluntaria tenía presiones de 80, es decir, más bajas que las del reposo, no relajaba durante el pujo, pobre defensa con la tos y una expulsión anormal del balón con pobre propulsión. ¿Qué le propusimos? Tratar de mejorar la consistencia de la materia fecal a través de la dieta. Y probablemente esta paciente no funcionara exclusivamente con tratamiento farmacológico, me parece que puede llegar a ser una buena candidata para irrigaciones transanales. Y este es un niño de 6 años con un mielo también lumbar y con incontinencia. La presión de reposo visualmente yo diría que parece baja. Fíjense cuando le pedimos que contraiga, desaparece directamente el esfínter, lo mismo que con el esfuerzo de la tos. Entonces, no tiene desórdenes del reflejo, tiene una hipotensión anal, las presiones son de 28 milímetros de mercurio con hipocontractilidad. Durante la contracción relaja el esfínter externo y se saca la sonda. Con la tos no defiende y la sensorialidad llamativamente va normal. ¿Qué tratamiento le propusimos? Dieta hipofermentativa con fibra soluble, enemas de poco volumen o, si esto no funciona, podría proponerse irrigaciones transanales o enemas anterógradas. Y finalmente, cómo planificamos el programa de acuerdo a la edad del paciente, qué es lo que esperamos en cuanto a manejo intestinal en cada etapa de la vida y qué síntomas deberían ser evaluados por edad. En el paciente de 0 a 24 meses tenemos que tener en cuenta el controlar la frecuencia y la consistencia de la materia fecal, sugerir mantener la lactancia materna, mejora la absorción y la digestión y mejora la microbiota después de que el paciente ha sido sometido a una cirugía. El manejo dietético, las recomendaciones en cuanto a fibra y a fluidos antes del tratamiento farmacológico y en algunos pacientes pueden llegar a necesitar supositorios para manejar la constipación y eventualmente ablandadores de materia fecal o enemas. Entre los 2 y los 3 años introducimos el concepto de entrenar en el hábito evacuatorio a los padres, hablamos de las metas para lograr la continencia intestinal, nos enfocamos en el ejercicio, en la fibra, en los líquidos, tratamos de generar un hábito evacuatorio post-ingesta, manejamos la constipación y la incontinencia con dieta, con fármacos vía oral, supositorios o enemas. Entre los 3 y los 5 años, el paciente habitualmente comienza a necesitar ser manejado por un grupo interdisciplinario especializado en mielomeningocele y en intestino neurogénico. Discutimos con los padres las consecuencias de la constipación y la incontinencia, establecemos metas para lograr un movimiento intestinal predecible e implementar un programa de continencia intestinal. El manejo de la constipación, lo mismo con la dieta, tratamiento farmacológico, supositorios y enemas. Entre los 6 y los 12 años reforzamos el programa de continencia intestinal y las consecuencias de la constipación en la incontinencia. Le enseñamos al niño a maximizar el tratamiento y disminuir los accidentes. Implementamos el calendario evacuatorio, el manejo de la constipación y de la incontinencia, no solamente con la dieta, con el tratamiento farmacológico, los supositorios o los plugs. Si todo esto falló, planteamos ya otras alternativas terapéuticas como irrigaciones o enemas anterógradas. Y en los adolescentes lo involucramos activamente al paciente para lograr la independencia, reforzamos cómo minimizar los accidentes durante la actividad diaria, implementamos el calendario evacuatorio para adecuar el tratamiento, insistimos en realizar ejercicios, las técnicas de hábito evacuatorio reglado, el manejo de la constipación y de la incontinencia, y si todo esto falló, proponemos irrigaciones, secostomía o enemas anterógradas y programamos la transición. En la evolución, los resultados varían con la edad y las opciones terapéuticas. En los niños, el mayor porcentaje de continencia se alcanza con las enemas anterógradas, se describe hasta un 66%, seguido con las enemas, 53%. Mientras que en la adolescencia, el 80% de los pacientes logran ser continentes con las irrigaciones, seguidos por enemas anterógradas.
Para concluir, decimos que el tratamiento del intestino neurogénico en los niños incluye, como vimos, distintas estrategias, que es esencial adaptar el plan de manejo a las necesidades específicas de cada niño, según la edad, la movilidad y el potencial para la continencia. Para la edad de control de esfínteres y antes, si es necesario, puede ser necesario implementar abordajes más estructurados, como enemas rectales regladas. Para mantener un vaciamiento colónico regular puede ser necesario progresar a irrigaciones transanales o enemas anterógradas. Reservamos la ostomía como último recurso cuando otros tratamientos han fallado. Y a medida que el paciente madura, la idoneidad de un tratamiento, esto hay que tenerlo muy en cuenta, puede cambiar, requiriendo reevaluaciones periódicas y modificaciones para asegurar los buenos resultados y fomentar la conveniencia de los cuidadores, pero fundamentalmente la independencia del paciente. Muchas gracias. Y lo que yo les pido a todos, ayúdennos a apoyar al Garraf. Bueno, muchas gracias Ana por la charla. Está excelente, un montón de información nos llevamos. Re importante para todos los gastroenterólogos que tenemos pacientes con mielomeningocele en el consultorio. Buenísimas las etapas según las edades y la disponibilidad que hay de tratamiento, que a veces nos limitamos a los laxantes osmóticos y acá vemos que según los síntomas y según la disponibilidad y cómo esté el paciente hay un montón de herramientas que podemos utilizar y que dentro de todo todos las tenemos a mano, ¿no? Así que bueno, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo también, Ana. Y abrimos Al a las contrario. preguntas. Las preguntas las pueden hacer por el casillerito ese que ven ahí que dice Q y A, o bueno, o si no por el chat y las vamos leyendo. No sé si alguno de los panelistas quiere preguntar algo. Sí, a mí me gustaría, bueno, felicitarte, Ana, por tu charla, bueno, excelente, porque la verdad que es muy claro y la verdad que es un tema muy interesante, sobre todo para lo que hacemos la parte de pediatría, pero bueno, tiene mucho contexto clínico también y eso después son pacientes que tienen que terminar haciendo transición después a un gastro también de adulto que esté en el tema, ¿no es cierto? Este, mi pregunta más que nada, bueno, para saber qué experiencia tienen ustedes sobre el uso de los irrigadores, a partir de qué edad lo suelen indicar, por ejemplo. Y bueno, y sobre todo la adherencia, porque que muchas veces lo que uno después termina evaluando para decir si fue efectivo para el paciente, ¿no? Los irrigadores están aprobados a partir de los 3 años. Habitualmente nosotros no los iniciamos tan precozmente. Yo creo que en general alrededor de los 6 o 7 años, salvo casos puntuales. Y la mayor dificultad que tenemos es la posibilidad del acceso a los irrigadores, no tanto la adherencia. Muchas veces la adherencia, lamentablemente en nuestro medio, tiene que ver con eso, con dificultades para acceder. Y muchas veces estamos viendo un paciente que creemos que puede ser un buen candidato, pero sabemos que no va a tener muchas posibilidades después de que el laboratorio inicialmente le dé el primer kit y entonces nos cuestionamos si tenemos que indicarlo o no. Eh, Me parece que por ahí, como decía en la charla, la etapa difícil es la adolescencia, donde es más difícil la adherencia, donde el grado de abandono puede ser mayor. Y a veces también lo que vemos, como yo les contaba, esto de la incorporación tardía del gastroenterólogo al consultorio de mielo, a veces no lo podemos creer, pero vemos por primera vez pacientes de 15 años que en su vida lo único que han hecho es utilizar un pañal. Entonces, nos resulta muy difícil a esa altura empezar a hablar de hábito defecatorio, de defecación programada, porque el paciente está sumamente acostumbrado y la familia también a esa situación. De ahí la importancia de introducir, me parece, muy, muy precozmente estos conceptos, ¿no? Perfecto. Y una, Realmente, Dani, vos que estás en el consultorio, si querés comentar alguna cosa más. No, eso más que nada, mucho también depende, bueno, en pediatría, la contención de la familia, ¿no? Y cómo la familia tome la medida terapéutica. A veces lo sienten como invasivo, pero en realidad es similar a hacerse un cateterismo, que todos los pacientes con mielo se hacen y nosotros en el consultorio a partir de los 6 7 años estimulamos al autosil, que le decimos es que el paciente se haga su propio cateterismo y entonces desmitificar un poco el uso del irrigador ayuda a la familia y ayuda al paciente a que lo vean, ¿no? de una manera diferente.
Muchas veces la limitante que nosotros tenemos es la cobertura, ¿no? Porque, Claro. bueno, es un producto que es costoso y por el momento solamente lo estamos indicando a pacientes que tienen cobertura por la obra social. No, no probamos en otros pacientes porque la verdad es que funciona muy bien y hacer una prueba y después que no tengan la posibilidad de tener el producto es como complejo. Pero sí, creo que si uno se incorpora tempranamente en la edad del paciente al gastroenterólogo y enseña a la familia la importancia del manejo intestinal para evitar el daño renal posterior, que es lo que nos va a ayudar a largo plazo en el pronóstico de estos pacientes, cuidar el riñón es lo que, en la idea de la familia de que manejar el intestino ayuda a cuidar el riñón, es una idea clara y ayuda también a la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero creo que a menor edad mejor para que uno tenga toda la vida del paciente para poder ayudar. Laura quiere hacer una Este, te, pregunta. sí, te felicito, Ana, extremadamente claro, muy, muy, muy lindo, muy didáctica tu presentación. Y ahora los adultólogos empezamos a recibir un montón, gracias a que ustedes trabajan tan bien, los chicos tienen ya una expectativa de vida con malformaciones anorrectales distinta, con mielo y demás distinta, y estamos empezando a ver, y tenemos que empezar a acostumbrarnos y a familiarizarnos en esta transición. Y la verdad es que a mí con los adultos, el Peritin me ha dado unos resultados espectaculares, porque, es decir, es como decías vos también, Daniela, con el uso frecuente de del cateterismo, ahora que hay esos catéteres tan chiquititos, cortitos, que es un manejo mucho, lo llevan en la cartera, eh, es toda una cosa mucho más sencilla. Esto, que lo hacen día por medio encima, realmente les trae una libertad para manejarse, para vestirse, para convivir, para tener relación de pareja, un montón de cosas que ya en el adolescente y adulto lo tenés que tener en cuenta. La verdad que nosotros desde que comenzamos a utilizarlo ya no indicamos más secostomías. Hace un montón que Claro, no tenemos un paciente con secostomía, que tampoco resultaban tan efectivas, porque como tienen un tránsito lento, la verdad que infundirle todo el líquido en el ciego, esperar a que haga todo el circuito y salga, no todos los pacientes funcionaban tan bien. claro, claro. Y a veces Mm. algunos pacientes que indicamos irrigadores, después en el tiempo logran como la sensación del vaciamiento intestinal, de tener un buen manejo intestinal y muchas veces pasamos volvemos a los laxantes estimulantes y empiezan a funcionar. Y entonces empiezan a espaciar más el irrigador y es como que es muy dinámico el manejo intestinal en el paciente con mielo y también es como muy dirigida la terapéutica. No a todos, no todos necesitan lo mismo, ni hacer Tal los cual. mismos pasos, ¿no? Sí. Pero eso que decía Sana, de que tomen conciencia de que una salud intestinal es necesaria, que no pueden vivir con un pañal, que hay una vida, hay una mejor calidad de vida posible, eh, y que las lesiones cutáneas no les dan bolilla, pero claro, con anestesia sencilla de montar, vienen con las marcas de que haberse La- quemado con el agua caliente, Tal cual. que no sienten. Entonces pueden estar sentados en toda la deposición súper ácida, y tener grandes trastornos cutáneos. Tal Gracias que cual. hay Sí, crema con nosotros por ahí zinc. no lo vemos con tanta frecuencia, pero sí, las úlceras sacras, la indicación de una ostomía como consecuencia de las lesiones de periné. Excelente tu Creo que no presentación, porque solamente fue muy, muy práctica. sí, y Así. a veces no es solamente la medicación, sino también manejar el contenido, la forma que va a tener eso, y a nosotros nos ayudan mucho ahí las licenciadas en nutrición
al tipo de fibra que van a poner, el tipo de alimentos que van a comer. Muchos de estos pacientes además tienen dietas renales, entonces ocuparnos también de cómo va a ser el contenido del intestino ayuda un montón a poder hacer un manejo intestinal adecuado. O sea, como rodearnos de especialistas que nos ayuden, ¿no? Los En realidad, eso kinesiólogos, es los licenciados en claro, nutrición. es el factor común con los malformados anorrectales y los Hirschsprung. Es como que la Claro. dieta es el ABC y realmente lo primero que hacemos es adecuarla y después ver qué más podemos hacer, sumar nosotros. Muchas veces con algunos pequeños cambios que ellas indican, el paciente logra mejorar un montón y no tenemos que hacer tantas cosas. Pero sí, aprendimos a trabajar en equipo con las nutricionistas y la kinesióloga. Sí. Acá la doctora Aide Núñez habla de la importancia del apoyo psicológico también, sobre todo en la etapa de Fundamental, la adolescencia, donde buscan parejas y eso que también era lo que comentaba Laura. tal cual. Sí. Bueno, no Y sé si que hay en alguna realidad es pregunta. más difícil todo con una cecostomía que con por el temor a que sea, por el temor del tapón, del botón, por todo eso, eh, si tenés un malón o si tenés una ostomía, es todo más difícil eh, que manejándolo con una irrigación que por ahí ese día no la hiciste ya. Ujú. Tal cual. Sí, sí, es así. Ujú. Laura, ¿y ustedes ven pacientes adultos con mielo? Sí, 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 sí. Están empezando a llegar. Bueno, una de las chicas que está con Peristil tiene unos 30 años, solo tiene secuela una ligera trastorno para caminar, pero mínimo, era bien bajo. Y sí, el típico ano que cuando lo revisás queda entreabierto y tarda en cerrarse. Eso es una cosa muy típica cuando la vemos, revisamos un ano en el mielo. Y esta niña también tenía piebot y todas esas, las anomalías que a veces acompañan. Y tenía todas, y cuando la recibí, tenía todas lesiones por haberse quemado tratando de ayudarse con el bidet. Mm. Y se había quemado la piel de todos los glúteos porque no controlaba el agua. Y bueno, como pasa también en los ancianos diabéticos que ocurren ese mismo tipo de cosas, eh, bueno, anduvo, la verdad que fantástica con el Peristin, hizo biofeedback, te imaginas, yo como Bigliardi lo primero que hacemos somos caballito de batalla, primero biofeedback y empezamos, pero es cierto, hay que saber cuál es la limitación y Tal cual. ella mejoró un poco, no es que no mejoran un poco porque, claro, Sí, porque simultáneamente con el biofeedback manejamos la calidad de la materia fecal, cosa que Daniela, eh, buenísimo el punto de tener presente que estos pacientes pueden tener lo mismo que con un váter, ¿no? Si son monorrenos, yo no puedo darle mil proteínas para solidificar esa materia fecal, sino tengo que tener presente que tengo que cuidar también el riñón. Gracias, eso es fundamental, que a veces los adultólogos nos olvidamos de ver, no es que nos olvidamos, no tenemos tanta frecuencia en ver pacientes con malformaciones que tocan distintas cosas. Esto del váter, tengo tres y yo no lo puedo creer, viste que ya llegaron adultos, se juntan, se hablan por teléfono, son divinos. Este, nosotros antes y hacíamos mucho más biofeedback, pero la verdad que no claro, vimos grandes resultados. Es lo que vos decís, mejoran un poco, no, pero no termina de resolver y por ahí no podemos sostener en el tiempo los tal resultados. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y entonces, a partir del Peristil, que te digo que hasta lo uso mucho en algunos pacientes con síndrome de Lars, con resecciones ultrabajas por cáncer de recto. Y bueno, y la verdad que es un antes y un después. Estos pacientes están muy conformes, muy conformes.
Ahí vi un comentario de Cecilia Zubiri que dice que ellos sí hacen biofeedback y cree que hay que darles una oportunidad porque a algunos pacientes les va Sí. bien. Yo creo que ella está haciendo con Román su experiencia en neuroestimulación. No sé si, Cecilia, si querés Ah, hacer algún comentario. eso me parece buenísimo. Yo también se lo Eso me pareció un pregunté a camino, Román sí, para sí, adultos. ¿Saben por qué? No sé si leyeron los trabajos de Satish Rao, que está haciendo estimulación translumbosacra. Está bien que lo hace con unos magnetos y demás, pero es el mismo principio que utiliza Román. Y hay claro. muy buenos resultados. Yo, por mi parte, estoy muy interesada en lo que dice Román. Bueno, nosotros la verdad que con Ceci Dani quiere hablar, estamos de pero no hace sé cómo tiempo hacer yo. tratando de iniciar esto. Sí. Yo no sé cómo hacer posible que Ceci hable. No, no sé si Ah, Sebastián puede. Le voy a decir al administrador, sí, si le puede Ajá. habilitar por favor un ratito el micrófono a Cecilia Zubiri, que también es una gastroenteróloga muy conocida por nosotros. A ver si se puede Ahí habilitar. está. Ahí, ¿se escucha? Ahí sí, Sí, sí. sí, sí, ahí se sí, escucha. Sí, sí. Ah, ¿Cómo estás, Ceci? Hola, bueno, Ceci. ¿cómo están? Qué lindo, ¿qué Ana, tal? escucharte. Bueno, gracias. Bueno, a todos, Laura, Dani, a todos. Mirá, estamos haciendo con Román, bueno, neuroestimulación y los pacientes con mielo son los que mejor responden de todo el grupo, ¿no? De los pacientes con malformaciones rectoanales, incluimos a constipados funcionales refractarios y el grupo de mielo son los que mejor respuesta tienen y principalmente con la sensibilidad. Ujú, Mejoran bastante. Hay nenes que nos cuentan que pueden aguantar más tiempo en la pileta, que empiezan a claro. darse cuenta que quieren hacer. La verdad que los relatos de los nenes son Y hermosos de- porque uno ve ahí los pequeños cambios que, bueno, que son importantes. Cecilia, ¿y están haciendo el mismo protocolo? Sí, 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 estamos haciendo lo mismo. Empezó Román. Sí, Y bueno, nosotros nos unimos a ese protocolo y sí, tenemos más de 50 pacientes que Bien. están en tratamiento desde fin de año del año pasado. Así qué que bien. estuvimos todo el verano electrocutando gente ¿Cuántas sesiones hacen? y les hacemos una sesión semanal y un Ujú, mínimo de 3 meses. Así que alrededor de 12 sesiones. Igual por lo que fui Bien. viendo en general, a la tercer, cuarta sesión ya empiezan a notar cambios. Y más o menos cuando van por esa sesión y no hay ningún cambio, en general nos pasó por ahí que llegamos a las últimas y por ahí tampoco hubo cambios. claro. Pero la gran mayoría de los mielos mejoran, mejoran. Un pequeño cambio tienen, algunos empiezan a sentir y realmente empiezan a lograr de a poquito la continencia. Y a veces los ayudamos con el peristín, a veces combinamos, le damos todo lo que sea, Sí, todo claro, lo que esté al alcance, obvio. ¿no? Ujú, bien. Bueno, esperamos poder sumarnos con Dani. Sí. Sí, y por supuesto. Además, Y sí, Román nos estuvo chusmeando los resultados en la clase que también en el webinar anterior que Sí, tuvimos de pediatría acá en el CIDEMO y nos Sí. contó cómo eran los resultados que estaba teniendo, así que más o sí. menos nos mostró cómo eran las sesiones y todo, así que Es estamos que todos nos más o menos tenemos en que tema. sumar todos porque el número Sí, de pacientes hace la diferencia. claro, claro. Entonces, claro. cuantos más somos, ¿Cuánto, mejor. cuánto tiempo lo dejan con la estimulación y cómo lo ubican? Entre 20 y 30 minutos. Se Sí, pone, se pone en modo tense. Digo entre 20 y sí, 30 porque hay pacientes que ya, que en pediatría a veces uno no dispone del tiempo que quiere. Y a veces ya sí, se cansan, empiezan, no, y no quieren más. Hay otros que toleran súper bien, que no tienen problema. Y en general en esos aprovechamos y hacemos 30 minutos. claro. Pero entre 20 y 30 lo dejamos, eso sí. En general vienen con mucho miedo a la primera sesión y no, y patalean. Y después ya cuando ven lo que es, las siguientes sesiones
vienen muy bien, vienen bien predispuestos. Y nosotros lo que hacemos, que a mí me sorprendió y me resultó muy lindo, lo cuento porque por ahí si ustedes arrancan lo pueden hacer, los citamos a todos juntos y los ponemos a hacer la estimulación a todos juntos. Entonces termina siendo como una terapia de grupo también. Está Y, bien. y de ahí se van estimulando unos con otros. Yo le adelanto a uno, le pongo un poquito más de intensidad y el otro dice, poneme a mí también. Y le pongo, ¿y vos no? Bueno, dale, sí, a mí también. Y entonces van como haciendo una competencia entre ellos y se arman grupos lindos. Qué lindo. Qué bien. Bueno, Bueno, la verdad que encontrar una terapéutica segura y no invasiva, me parece que, aunque el resultado no sea el óptimo, vale la pena intentarlo, Sí, ¿no? tal Sí, cual. Sí, 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 sí. por supuesto. Mm, muy Acá Gracias. es bueno. siempre sumar calidad de vida de a poquito, es ir Sí, sumando. sí, 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 tal cual. Bueno, Ana, gracias. Gracias por tu Bueno, presentación. no, Me a encantó y te vos. felicito. Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias a todos. La verdad que, bueno, repito, excelente tu charla, Ana, muy claro todo. Abordamos, la verdad que muchos aspectos y, bueno, la importancia de lo que es el trabajo también en la multidisciplina, ¿no es cierto? Con otro especialista, con nutricionista, kinesiólogo. Así que es importante armar un buen equipo para el seguimiento y manejo de estos pacientes, para llevarle una buena calidad de vida a ellos y, bueno, también un gran apoyo de la familia, ¿no es cierto? Así que bueno, fue un placer compartir con ustedes. Bueno, agradecer también a todos los asistentes que participaron. Bueno, y en nombre de toda la comisión directiva de Sidemo también agradecerte, Ana, a todos los participantes, Dani, Laurita. Así que bueno, todos los presentes. Y bueno, lo esperamos para el próximo webinar el mes que viene. Y bueno, un placer haber compartido un webinar más de Sidemo. Gracias, muchas gracias. Hasta Chao, luego. buenas noches. Adiós. Felicitaciones. Gracias. Chau, Laura.